tema que queremos desarrollar es un ciego enseñándonos a ver, aprendiendo lecciones de un ciego, ¿verdad? Y queremos explicar que la vista a veces nos impide ver lo que Dios realmente tiene para nosotros. Así que en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 10 y el versículo 46, leemos lo siguiente. Dice: entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos, una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Como hemos orado varias veces, vamos a entrar en materia ya. Así que le quiero crear un poquito de contexto. La Biblia nos dice que Jesús viajó por todo Israel. De hecho, en su niñez viajó hasta Egipto y ya en sus años de ministerio y llegó incluso a lo que hoy conocemos como el Líbano. Y siempre él iba solventando necesidades y enseñando lecciones. Él fue un maestro, el maestro de maestros en enseñar lecciones. Y dice que se llevaba a sus discípulos con él para enseñar estas lecciones. En este caso que nosotros vemos, llegan a una ciudad que se llama Jericó. Jericó es una ciudad que existe hasta el día de hoy. Yo le traigo una fotografía de lo que son los escombros de Jericó, aún al día de hoy. Pero Jericó es una ciudad que marca muchas cosas en la Biblia. Primero, fue la primera ciudad cuando Dios quería dar la promesa a su pueblo de una tierra. Fue la primera ciudad que se opuso a esa promesa de Dios. Se opuso de tal manera que cuando la ciudad finalmente es conquistada, el líder que Dios había levantado, Josué, profiere una maldición y dice: esta ciudad será maldita y maldito será el que la reconstruya. Dice, lo hará con el costo de la vida de sus hijos, el primero y el último. Y en el libro de Crónicas se narra cuando una persona reconstruye esta ciudad, y reconstruyendo la ciudad, sus hijos primogénito y su hijo menor mueren en la reconstrucción. Se cumple, cientos de años después, se cumple la maldición, se cumple lo que había dicho el líder. También es una ciudad que representó el pecado, representó el pecado de un hombre que después trajo destrucción, que ese pecado trajo destrucción a Israel, y el hombre se llamaba Acán. O sea, Jericó no era un buen lugar. Jericó representaba la necesidad, representaba la maldición, y era un lugar desagradable. Jesús no se detuvo en Jericó, él pasó por Jericó, predicó, y usted ve que él no pernoctó allí, no se quedó a dormir, sino que él se fue. Él no quiso estar. Quizás era una tierra con maras, quizás era una tierra con necesidad económica, quizás era una tierra con corrupción política, quizás era una tierra de violencia, o quizás le estoy describiendo a Guatemala, ¿verdad? Porque lo que he dicho ahorita es precisamente lo que nosotros estamos viviendo. Era un lugar desagradable, y el Señor pasa por ahí, porque el Señor tiene una respuesta para todas estas cosas. Así que Él va pasando por allí, y de pronto se encuentra a un personaje que nos va a enseñar. Mi oración es que mucho esta mañana. La descripción que la Biblia le da al personaje es bien interesante. Número 1, dice que era un mendigo. Cuando hablamos de mendigar, estamos hablando en la cadena
humana de una de las más bajos lugares donde podemos llegar. Yo creo que le conté a usted la experiencia. Yo de niño fui bastante sanguíneo, bastante salido. Y una vez fuimos a esperar a un familiar al aeropuerto. No recuerdo, tendría 7, 8 años. Fuimos a esperar a un familiar al aeropuerto y vimos a unos niños pidiendo dinero allí. Y vimos que estaban haciendo la plata. Y otro amigo y yo, otro niño y yo de la familia. Y yo lo vi como un buen negocio. Y yo recuerdo que yo induje a mi amigo a pedir dinero a los turistas que salían. Ahí estábamos pidiendo dinero. Así que yo he sido mendigo, hermanos. En esa oportunidad exclusivamente. También recuerdo la regañada que me metió mi mamá cuando se dio cuenta. Que no me quedaron ganas en mi vida de volver a mendigar. ¿Verdad? Un mendigo es una persona que tiene que pedir para subsistir. ¿En dónde estará el amor propio de un mendigo? Que no le importa pedir. Que está abandonado a la suerte de otros. Bueno, por ahí llegó un correo hace algunos meses de cuánto realmente ganaba una persona que pedía en un semáforo. Y me dieron a mí ganas de poner mi puesto en un semáforo. Porque dices que sin mucho esfuerzo sacaban miles de quetzales. Pero de todas maneras, ¿cómo tiene que sentirse alguien? ¿Qué nivel tiene que llegar a alguien para ser un mendigo? Ahora, no solamente era mendigo, también era ciego. No podía ver. Quizás esta situación le imposibilitaba y él pensaba que no podía trabajar y él pensaba que no podía hacer nada. Y por eso se había dedicado a pedir. Yo conozco muchos ciegos. De hecho, el ciego que lo inspiran a uno. De hecho, la persona que usted vio en la portada de la presentación fue el primer ciego que escaló la montaña más alta del mundo, el Monte Everest. Y son personas dignas de imitar, que no han permitido que una limitación física les limite su vida y lo que quieren hacer. Pero este individuo, él sí lo permitió. Él sí lo permitió. Él dijo, soy ciego, no tengo opción a nada, lo único que me queda es mendigar. Es mendigar. La siguiente descripción que la Biblia le da, dice que se llamaba Bartimeo. Bartimeo es una palabra aramea compuesta. Bar quiere decir hijo, era el apellido de él, ¿verdad? Hijo, y Timeo es el nombre o el apellido, el nombre de su papá. Ahora, nosotros tenemos que entender que el nombre de los antiguos representaba mucho más que un simple nombre como hoy lo entendemos. Tenemos que percibir que para la cultura antigua el nombre definía la personalidad. Recientemente fui a renovar mi teléfono celular y cuando yo estoy dando mis datos me dice la persona que me estaba atendiendo, un muchacho, mire usted qué significa su nombre. Y mi nombre, Vladimiro, es un nombre, es compuesto también, es de origen eslovaco, aunque lo usan mucho los rusos. Y entonces yo, pues le dije, yo me enorgullezco mucho, humildemente, de lo que significa mi nombre y ya le compartí. ¡Ay, qué bonito usted!, me dijo, ¿verdad? Y pues es agradable tener un buen nombre. Imagínese usted que usted se llamara Macario. Eso a usted quizás no le causaría mucha bendición, pero lo que Macario quiere decir es bendecido, quiere decir Macario en el idioma griego. O sea, es un buen nombre. Al final es un buen nombre. Si anda buscando, lástima que ya le puso nombre a Paolo. Si no, Maki le diríamos. Entonces, el nombre es muy importante. Y el nombre de este era impuro. Timeo quiere decir impuro, quiere decir inmundo. Es decir, era ciego, era mendigo y venía de una familia impura.
cuando lo miraban, ¡ay, ahí está el ciego! Ahí está el ciego Bartimeo, el hijo del impuro. No tenía nada de qué enorgullecerse. Su familia, su padre, no. Mire, uno se enorgullece de sus padres y de lo que uno ha visto, pero él no tenía ni siquiera eso. Tenía unas situaciones bien críticas. La siguiente descripción que se nos da es que trabajaba junto al camino. Digo trabajaba porque mendigaba junto al camino. El mendigar era su trabajo. Es decir, que si Timeo o Bartimeo hubiera vivido hoy en día, Jesús lo hubiera encontrado en un semáforo, a la par de un semáforo. Tenía su lugar reservado, por donde todo el mundo pasaba, ahí estaba él. Ahí tenía su lugar, tenía un status quo, tenía una comodidad, ya se había hecho un nombre, y de eso vivía. Pertenecía a la gremial de mendigos de Jericó. Tenía todos los argumentos posibles para ser lo que era. Tenía una vida a la cual él ya había aceptado. ¿Cómo iba a ser esa vida? Soy mendigo, soy ciego, soy impuro, inmundo. Mejor me acomodo en mi espacio. A veces nosotros vivimos la vida pensando que lo que vivimos, solamente eso es posible, solamente eso existe. A veces nos acomodamos a situaciones que no son agradables a nosotros, simple y sencillamente porque pensamos que esas son las cartas que la vida nos jugó. A veces empezamos incluso a pensar en que, bueno, es ser malagradecido, el no estar contento con lo que uno hoy está viviendo, pero hay una gran diferencia entre estar agradecido con Dios por lo bueno que Él nos ha dado y contentarnos con lo que hoy tenemos. Hay una gran diferencia y yo quiero hoy despertar en usted un descontentamiento, una falta de contentamiento con su vida, como es hoy. Ciertamente debemos de ser personas agradecidas, porque la gratitud es necesaria para vivir. Debemos de ser personas agradecidas con lo que hoy tenemos, con lo que Dios nos ha dado, pero no deberíamos de contentarnos con ello. Hay una gran diferencia en eso. No se contente con su situación como es. ¿Por qué? Porque no estaba contento. Él estaba harto de ser Bartimeo, el ciego. Estaba harto de ser Bartimeo, el mendigo. Estaba harto de ser Bartimeo, el inmundo, el impuro, el sucio. Él estaba harto. Si no hay un descontento en usted que lo inspire a ser más de lo que hoy es, yo le invito a hacer una transición, porque si no, usted solamente va a escuchar una reflexión, una prédica, y mi intención es que aprendamos lecciones de este ciego, que nos enseñen a ver la vida de una manera distinta, de tal manera que involucremos a Dios en nuestra vida, como Él lo hizo. Así que permita que Bartimeo lo motive. No tiene que seguir siendo como hasta hoy es su vida. No tenemos que seguir aceptando. Ahora, yo tampoco vengo aquí a proponerle, bueno, el pueblo unido jamás será vencido, porque yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de una actitud personal. No estoy hablando de que ahora vamos a ir a hacer un grupo nuevo de presión y nos vamos a hacer que el gobierno o que la MUNI o que alguien nos dé el lugar que nos merecemos porque somos los hijos de Dios. No estoy hablando de eso, estoy hablando de una situación personal y de una actitud, y a eso voy. Mire lo que dice la Escritura. Quiero compartir con usted algunas cosas que a mí me enseñaron mucho de este ciego. Así que si usted quiere tener un descontento en su vida por cómo son hoy las cosas y trascender, entonces ponga atención. El versículo 47 dice: cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten
misericordia de mí. Lo primero, yo le digo a usted que este hombre no estaba contento con quien era, porque oyó unas noticias nuevas, oyó que había un hombre que sanaba, y eso le creó esperanza. Le creó esperanza. Es muy importante lo que nosotros oímos, porque lo internamos, lo introducimos, y eso empezamos a traer a nosotros, eso empezamos a desear a nosotros. Durante toda su vida había escuchado que él era un impuro, que él era un inmundo, que él era un ciego, que él era un bueno para nada, que para lo único que servía era para ser mendigo. Toda su vida había estado plagada de eso que le habían dicho, pero un día oyó algo distinto, oyó una buena nueva. Cierre sus oídos a oír malas noticias, cierre sus oídos a oír malos reportes de usted, cierre sus oídos, cierre su corazón a escuchar negatividad de usted mismo, cierre su corazón a escuchar malas nuevas, que al final son subjetivas. Al final son subjetivas. Al final, cuando la prensa publica en primera plana un escándalo tal y luego quieren pedir disculpas, usted la va a encontrar en la penúltima página, en una charadita así, pidiendo disculpas. Cierre su corazón a escuchar malas nuevas, y abra su mente a escuchar buenas nuevas. El miércoles en la noche, a las 7:30, nos vamos a reunir aquí nuevamente como un seguimiento a la semana de santificación, y yo le espero acá. Venga a oír buenas nuevas. No abra su corazón, aunque alguien esté hablando en nombre de Dios de malas, para aceptar malas. Oyó, este hombre oyó. Tu realidad puede ser distinta, pero tienes que oír lo indicado. El versículo mismo también dice que comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La segunda lección de este hombre es que creyó. Por eso dijo: ten misericordia de mí. Él creyó que alguien, en ese tal hijo de David, podía cambiarlo. Él creyó en sí mismo, de tal manera que cuando empezaron a decir: cállate, él empezó a gritar más fuerte y más recio. Él creyó. No me canso de decirlo, y aunque suene como una repetición para usted, tengo que recordárselo. Los guatemaltecos tenemos mal enfocados el verbo creer. Yo me di cuenta, cuando yo me fui a vivir a Estados Unidos, aquí decimos, por ejemplo: ¿vas a ir a la iglesia el domingo? Creo que sí. Pero ese creo transmite mucha duda, ¿verdad? ¿Estás contento? Creo que sí, ¿verdad? Supongamos que usted le preguntara a su esposa o a su esposo: ¿me amas, mi amor? Creo que sí. ¿Y cómo se siente usted con esa respuesta? No es agradable que el ser amado. Creo que sí. Pero entonces tenemos un mal uso del verbo creer. Tenemos un mal uso. En Estados Unidos no dicen así. Cuando usted le pregunta: ¿vas a hacer tal cosa? Dicen: pienso que sí. Igual es dudoso, pero pienso. Cuando un americano le dice: creo que sí, Julio, que usted vivió allá también, ¿verdad? Que la cosa es así porque así es. I believe so. Sí lo creo. Entonces tenemos que trabajar con nuestra concepción del verbo creer. El creer me habla de fe, y la fe no puede haber duda en ella. La fe es una certeza. ¿Qué es la fe? Una certeza. Tenemos fe en los eventos pasados porque tenemos la certeza de que ya pasaron, ¿verdad? La fe es una certeza. Este hombre, tuvo una certeza de que ese hijo de David al cual él estaba invocando podía hacer algo por usted. Yo le pregunto: ¿usted tiene esa certeza?
de lo que Dios puede hacer por usted? Le hago otra pregunta. ¿Usted tiene la certeza de lo que usted puede hacer en Dios? ¿Por qué no dijo amén? ¿Quién dijo amén la vez pasada? ¿Me voy a entender? No solo es fe en Dios, o también es la fe de Dios en nosotros. Él tenía la certeza y por eso empezó a gritar. Entonces, fe es creer en Dios y creer en mí mismo, dirían un hermano que Yoli nos llevó a ver anoche. Ok, pero la historia sigue. Mire lo que dice. Y muchos lo reprendían. Ahora él estaba acostumbrado a eso. De repente alguna vez iba alguien por el camino, en ese entonces era a pie o a caballo en su defecto, pero era más a pie y de repente él estaba mal colocado porque no podía ver. Él estaba acostumbrado a que le digan: quítate de aquí vos, hombre, hacete para allá, inmundo, lárgate de aquí. Él estaba acostumbrado a eso. Uno está acostumbrado a los desprecios. Cuando uno está acostumbrado a los desprecios, las caricias duelen, hermanos. Él estaba acostumbrado a los desprecios. Y dice ahí que lo reprendían para que se callara. Pero esta vez fue distinto. ¿Por qué? Porque había creído. Esta vez fue distinto. ¿Y cómo fue esta vez? ¿Qué dice ahí? Él gritaba mucho más. ¡Cállate vos! ¡Hijo de! ¡Cállate, hombre! No lo voy a gritar porque tengo el micrófono y no quiero asustar a los milagros que presentamos hoy. La tercera lección, él oyó, creyó y luego resistió. Él resistió. Él se resistió a ser callado, a ser ridiculizado. Estaba acostumbrado a eso, pero esta vez decidió resistirlo, a ser avergonzado. Hay una situación que ocurre con nosotros cuando empezamos a querer hacer bien las cosas. ¿Verdad que cuando uno dice, bueno, ahora sí voy a perder peso? Por ponerle un ejemplo. Ahora sí voy a perder peso. Lo primero que usted se encuentra a las 7 de la noche es que alguna persona vino y le regaló un pay de queso. Y de obra de arte, el Señor le permitió a usted comprar una máquina de hacer capuchinos y latés. Y vino alguien y le regaló 1 libra de café de exportación. Pareciera ser que cuando uno quiere hacer bien las cosas se entorpecen. Cuando uno quiere buscar a Dios, sale cualquier excusa para no buscarlo. Cuando uno quiere tratar mejor al marido, el marido se empieza a portar peor. Entonces uno como que dice, automáticamente dice, pues ¿para qué? Cuando usted, entonces yo deduje esta ley, pues esta ley es personal y si usted quiere la toma, esto no es bíblico, esto es un entendimiento mío y quiero hacer la aclaración. Porque no le quiero echar la culpa a Dios de eso, porque si falla, pues usted me la puede echar a mí. Pero el entendimiento que yo tuve es, cuando usted decide hacer las cosas bien, los elotes que se ha comido se le van a presentar. El enemigo va a hacer llegar aquellas cosas, aquellas deudas, aquellas cuentas que estamos pendientes y nos las va a cobrar. Y esto le pasó a este hombre, pero él resistió. ¿Acaso no dice la Escritura, resistid pues al diablo y éste huirá de vosotros? No dice vencerlo, no dice reprender, bueno, sí dice reprenderlo, pero en otros contextos, pero aquí está hablando de la obra de él en el corazón. ¿Y cómo se pelea? Se debe de resistir. Así que, si usted tiene una discusión con alguien, y usted está con el cónyuge, ¿verdad? Porque es una relación cercana. Mira, yo te estoy tratando bien. Y entonces la respuesta es,
y usted sabe, ¿verdad? Las cosas que pueden salir en toda relación conyugal. Resistir a responder yo, triple pip y ese tipo de cosas. Resistir. Eso es lo que el hombre hace. Estas tres cosas hacen que ese hombre que va caminando, Jesús va caminando, él lo sabe, pero estas tres cosas lo detienen a Jesús. Estas tres cosas lo detienen de tal manera que lo llama. Tráelo. El Señor sabe qué está haciendo. Ahora, Él no es un rogado. Recuerde que esto es para que nosotros tengamos una lección. Oiga lo bueno, crea y resista. Y eso detiene a Jesús. En esta historia eso lo detiene. Jesús se acerca y pide que lo acerquen. Y entonces vienen otras tres lecciones que me impresionaron. Le dicen, ahora mire pues el ciego, anímate, le dicen, anímate, te está llamando. Yo te quiero decir a ti esta mañana, no importa qué estés pasando en tu vida, anímate, ánimo. No debemos perder la esperanza, hermanos. Podemos hacer algo con nuestra vida todavía. Anímate, Dios está tratando contigo, Dios te ama, Dios te quiere bendecir, anímate. Cuando oigas la voz de sí, pero acordate que vos sos brava, que vos sos enojado, que vos sos esto, que vos sos lo otro, porque esa voz va a venir al corazón. Acuérdate que no tenés que comer, acuérdate que no tenés que ponerte, acuérdate que no tenés esto, acuérdate que tienes que hacer estos pagos, acuérdate que estás enfermo, acuérdate que te murió el chucho, acuérdate, lo que sea, no importa, anímate, ten ánimo. Permite que el ánimo marque el inicio de tu día. Cuando te despiertas el día de mañana, cuando te despiertes el día de mañana y decidas salir de la cama, en lugar de decir, Dios mío, ¿por qué creaste los lunes? Dios mío, me espera el jefe en la oficina y peor que no hice el reporte que tenía que hacer desde hace como 3 años. En lugar de empezar así, Dios mío, peor no tengo trabajo. Anímate. Ese ciego podía ver cosas que no se ven con los ojos. Anímate. La segunda cosa que aprendemos de él aquí ahora en esta dispensación es, dice que arrojó el manto. Este es un momento trascendental. Los ciegos en donde juntaban, en aquel entonces no era como la foto que yo le puse. La foto que yo le puse es de un mendigo en Cuba. Este era un mendigo en Jericó. Ellos lo juntaban en sus mantos, porque no tenían tan solo monedas como ahora, sino que las monedas, como eran de metal, de oro o a veces o de plata o de cobre, eran muy pesadas y también a veces les daban en especie. Entonces ellos tenían un manto donde lo acumulaban y se lo ponían y caminaban con ese manto. A veces hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en otras cosas que no son Dios. Ese es nuestro manto. Tu manto es todo aquello que te estorbe en tu búsqueda de Dios. Todo aquello que se ha convertido en un pequeño ídolo. Con el liderazgo de la iglesia empezamos a leer un libro, yo te lo recomiendo, es un libro corto y un libro muy bueno, se llama La Vaca. La Vaca, un buen libro. Y La Vaca nace de una historia así. Un hombre tenía un discípulo y le quería enseñar una lección y se lo llevó a una región del país muy pobre.
Cuando llegaron a esa región, buscaron una casa, y en esa casa había una familia en donde, típica latinoamericana, ¿verdad? Habían los padres, los hijos, los abuelitos, los tíos, los chuchos, y entre todo eso tenían una vaca. Y la vaca era la forma de manutención, desnutría la vaca, pero era la que les daba leche. Y de eso vivían. De eso vivían. Así que ellos pidieron pasar la noche ahí, y en la madrugada del día siguiente, cuando estaban por irse, el maestro saca al discípulo y le dice, venite, le dice, te voy a enseñar la lección. Y agarra un cuchillo grande y mata a la vaca. Y se van. El discípulo no podía creer cómo era que su maestro pudiera ser tan cruel de quitarle a esta familia la única forma de manutención que tenían. La única forma de la vaca, ¿verdad? Porque les da un poquito de leche, leche de mala calidad, porque la vaca estaba algo flaca. Bueno, no sé si eso tenga algo que ver, ¿verdad? Tal vez estoy demostrando mi ignorancia de vacas y yo le estoy poniendo un poquito de salsa a mis tacos. Pero usted diga que sí. Entonces, no lo podía creer. Y se va, y disgustado pasa con el maestro mucho tiempo. A la vuelta del año regresan. Y el maestro le dice, ven, vamos a ir al lugar. Llegan al lugar y buscan la covacha donde se habían quedado un año antes, pero no la encuentran, sino que en el lugar específico de la covacha hay una construcción ahora de bloque. Y el alumno piensa, estos pobres tuvieron que venderlo todo, saber dónde están viviendo, y alguien más que compró vino y edificó acá. Molesto. Pero tocan la puerta y para la sorpresa de ellos sale el dueño de la casa que ellos ya habían conocido. Y empieza a ver que tienen una mejor calidad de vida de la que tenían antes. Y el alumno, el discípulo, el alumno no lo puede creer y dice, ¿qué está pasando? Entonces el maestro pregunta, ¿qué pasó? Y entonces el dueño de la casa cuenta, miren, hace un año, por el tiempo que ustedes vinieron, un vecino ingrato nos mató la vaca a ustedes. De plano tenía envidia, un vecino envidioso, nos mató la vaca. Y nosotros pensamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero a raíz de que no tuvimos la vaca, tuvimos que ver qué hacíamos. Entonces empezamos a sembrar, porque tenían un patio bastante abundante, empezaron a sembrar. Y esa siembra, ese año llovió, y pudimos sembrar 2 veces. Y eso fue tan abundante que nos dio para construir y para vivir mejor. Así que la mejor bendición que nos pudo haber pasado, dijo el padre, fue haber perdido la vaca. La moraleja de la historia es que muchas veces nosotros tenemos impedimento, vacas, pero estas vacas son mentales. Las vacas son mentales. Las vacas son las excusas por las cuales nosotros no alcanzamos aquello que deseamos o no desarrollamos todo nuestro potencial. Y para este hombre, su manto era su vaca. Esa es la idea que le quiero dejar a usted. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cuáles de sus procesos mentales suyos le están impidiendo a usted alcanzar su potencial? Yo no sé, pero tenemos que trabajar en eso. Mis queridos hermanos, el hombre se para, se anima y avienta el lugar donde había estado recolectando plata, quizás hasta aventó plata, yo no sé qué aventó, pero dijo, nada me va a impedir a mí acercarme a este hombre, ahora que entiendo que ese hombre quiere acercarse a mí. O sea, necesitamos enfocarnos en que Dios nos quiere alcanzar, en que Dios tiene algo para nosotros y que de la misma manera nosotros ahora podemos ir a Dios porque Dios quiere encontrarse con nosotros, porque Dios quiere bendecirnos, porque Dios quiere ayudarnos, porque Dios quiere hacernos bendecirnos, para redundar un poquito. Si nosotros tenemos esa claridad, entonces debemos de arrojar, de desprendernos de todo aquello que nos impida. Y esto es a un nivel mental.
a un nivel mental. ¿Cuál es tu manto? ¿Cuál es tu vaca? Recuerda, mientras lo tengas, eso te va a meter zancadilla en tu búsqueda. Y la última cosa, y con eso voy aterrizando. Me inventé una palabra. Rabonízalo. No le vamos a poner ningún rabo a nadie. Ni vamos a jugar a aquella del burrito, ¿verdad? Que había que poner la cola al burrito. Pero me explico. Él llega y Jesús le hace una pregunta. Jesús le dice, ahora, piense conmigo, ¿Jesús conocía la necesidad de este ciego mendigo impuro? ¿Sí o no? ¿La conocía? Sí, él sabe todas las cosas. Ya por omnisciencia ya podemos decir que sí la conocía. Sí la conocía. Perfecto. ¿Por qué le pregunta entonces? La respuesta es que Dios te va a dar los deseos de tu corazón. Ahora, ¿cuáles son los deseos de tu corazón? Aquello por lo cual te atrevas. Ahora me voy a sentar yo aquí ya que se fueron todos. Aquello por lo cual te atrevas a creer. Esos son los deseos de tu corazón. No aquellas cosas que, Señor, no quisiera tal. No, aquello por lo cual te atrevas a tener certeza. Esos son los deseos de tu corazón. Aquello por lo cual te atrevas a creer. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos, las peticiones, dice otra traducción. Aquello que está en tu corazón continuamente. Ahora, no es lo que sientas, es lo que te atrevas a creer. Por eso le pregunta. Porque aquel, se imagina usted, aquel tira el manto, se anima, grita, ha hecho todo el escenario, se levanta y dice, ¿qué quieres? Señor, dame una choca. ¿Se imagina usted? Para que esté choca igual que yo. ¿Se imagina usted? Ahora, entonces yo le quiero preguntar a usted. Un ejercicio mental, ahorita mismo. En este mismo instante, se aparece Jesucristo. Usted lo ve. Usted lo ve. Y Él le pregunta, ¿qué quieres? ¿Cuál sería su respuesta? Piénselo. Piénselo por un momento. Estoy seguro que muchos impulsivamente, Señor, necesito pisto, Padre. Señor, llévate a mi marido. O a mi suegra. Mi suegra ayer nos hizo una buena. Promovió ahí que fuéramos al teatro a ver una obra de niños. Y cuando yo estaba esperando ya llegar al teatro y entregarle a mis hijas para que ella entrara y las cuidara, ni siquiera llegó ustedes. ¿Cuál sería su petición delante de Dios? Si usted supiera que Jesús se le aparece y le pregunta y usted sabe que Él lo puede hacer. Usted ha pasado todo el proceso y usted sabe que Él lo puede hacer. ¿Qué le pediría? Salomón se enfrentó a eso una vez y dijo, Señor, sabiduría. Y Dios lo bendijo. Una buena respuesta. Este hombre responde, Raboni. Raboni. Y esa es una palabra aramea que quiere decir rab, quiere decir muchos. Y de ahí viene la palabra rabino, que tiene mucha sabiduría. Y Raboni quiere decir mi, es un posesivo, mi. O sea, es un dato muy interesante porque la primera palabra que sale de su boca es Raboni. Y Raboni quiere decir mi maestro. Mi maestro. Ahora, los judíos no son como los chapines. Aquí le decimos maestro a cualquiera, ¿va? ¿Qué onda, maestro? Hasta es un saludo. El judío solo le iba a decir maestro a una persona durante toda su vida. Los judíos solo tienen un rabino, solo uno. Tragedia es cuando se muere. Ellos no son como nosotros, no.
Vamos a ir a ver, vamos a ir a hacer de shopping de iglesia, ¿verdad? Vamos a ir a ver cuál está más buena, cuál... No, ellos no tienen eso, o sea, este hombre está diciéndole a Jesús, y por eso la respuesta es rabonízalo. Este hombre le está diciendo a Jesús, estoy dispuesto a renunciar a todo lo que sé y que tú me enseñes. Estoy dispuesto a pensar como tú. Eso es lo que le está diciendo. Y eso es lo que logra cambios. A pensar como Dios piensa. El Señor le responde. Jesús le dijo. Y esto fue a mí lo que a mí me inspiró a compartirlo con usted. Vete. Tu fe te ha sanado. Esto es un modismo. Vete. No le estaba echando, lárgate de aquí. No. Él le estaba diciendo, ahora puedes vivir sano. Pero la enseñanza mía es esta palabra, mire, este posesivo. ¿Quién lo sanó? ¿Quién lo sanó? Su fe. ¿Está tratando de decir que no fue Dios? No, sí fue Dios. Lo que está tratando de decir es que la parte nuestra, si no se hace, no lo vamos a ver. Por eso el ciego nos enseña, porque oyó, creyó, resistió, se animó. ¿Qué más sigue? Ya se me olvidó. Arrojó el manto, vendió las vacas, mató las vacas y por último, esta palabra castellana nuevamente la tiene que incluir el próximo año en el diccionario de la Real Academia Española. Le rabonizó. Es decir, le hizo su maestro.